Médicos al Rescate por Panamericana Televisión. Hola amigos, bienvenidos a este nuevo programa Médicos al Rescate. Los saluda el doctor Carlos Vela, médico geriatra, y en este programa abordaremos los principales problemas de la coyuntura de salud a nivel nacional. Quien les habla es el doctor Ronnie Palomino, director de Alergo Salud, y en este espacio tendremos opiniones de la gente, invitaremos a destacados especialistas sobre la realidad de salud del país y ayudaremos a todas las personas que nos escriban a nuestro Facebook. Somos Médicos al Rescate. Médicos al Rescate. La vida es un regalo de Dios y no hay que malograr la vida a veces por algunos excesos de verse mejor, porque en el fondo la belleza también es más interior que exterior, y en ese sentido, si también lo quieren hacer con el avance de la ciencia, se puede hacer, pero con personas calificadas, en sitios de garantía y con productos obviamente acreditados. Así que en ese sentido no expongan su vida por la búsqueda de una belleza fácil, barata y muchas veces sin ninguna seguridad. El uso de los biopolímeros es el tema de hoy, un tema controversial y que ha concertado la atención mediática, pero por sobre todas las cosas se ha convertido en un problema de salud pública. Son cientos los pacientes afectados por la colocación de estas sustancias que indebidamente colocadas en el cuerpo han originado consecuencias nefastas sobre la salud de estos pacientes y que han llegado incluso hasta la muerte. Para ello tenemos como invitado al doctor Ronnie Luna Muñoz, cirujano plástico, uno de los mejores especialistas del país. Te agradecemos por la invitación, por haber aceptado. Y queremos conversar primero y preguntarte, ¿qué son los biopolímeros? Bueno, antes que nada hay que definir qué es biopolímero para evitar la confusión con las personas, ¿no? Si uno entra a internet y empieza a leer biopolímero, el biopolímero son sustancias compatibles, como por ejemplo son las proteínas, los ácidos nucleicos, los polisacáridos. Pero en cirugía plástica, el término de biopolímero se refiere a lo que no se debe utilizar, ¿ok? Entonces, si nosotros hablamos de sustancias de relleno, las podemos definir en dos puntos: las sustancias naturales y las sustancias sintéticas. Las naturales, para dar volumen, dar relleno, es la grasa, Okay. y las sintéticas están las temporales y las permanentes. Las temporales es el ácido hialurónico, y es el único producto que se debe de utilizar para dar volumen en el ser humano. Todo lo demás entra en el concepto de biopolímero, que no se debe de utilizar, porque tarde o temprano van a dar problemas, y generalmente están derivadas de la silicona. Es lo que comúnmente se conoce como aceite de avión, silicona líquida. ¿Cuál es el procedimiento que más usan este producto en tu especialidad? El ácido hialurónico se utiliza para dar volumen básicamente en cara, porque el ácido hialurónico es bueno cuando se coloca en pequeñas cantidades. ¿Hay algún efecto secundario en pequeñas cantidades? Pueden haber, pero no es lo usual, y si es que existiera es temporal, porque el ácido hialurónico tiene un... ¿Qué pasaría cuando va un paciente, una persona, a un médico que no es especialista, usa este producto y este médico o persona X lo emplea en muchas cantidades? ¿Cuál sería el efecto secundario en la persona? Claro, lo que pasa es que el ácido hialurónico que se debe utilizar es en pequeñas cantidades en cara. En cara, ¿no? Claro. Pero por ejemplo, si uno utiliza ácido hialurónico en grandes cantidades, como por ejemplo para relleno de glúteo, que no debe mamas, usarse ahí. Hay que hacer una aclaración. El ácido hialurónico en grandes cantidades, Sí. si mal no recuerdo, salió por una empresa en Inglaterra que era para dar volumen en regiones como el mama, Ya. ¿no? Pero fueron retiradas del mercado porque en los estudios diagnósticos había mucha problema en hacer un diagnóstico diferencial con lesiones de cáncer, ¿no? Entonces, para evitar problemas, se retiró. Okay. Y empezaron a ser utilizados en otras partes del cuerpo, como en glúteos, ¿no? En muslos. Pero también fueron retiradas del mercado. ¿Por qué? Porque al ser colocadas en grandes cantidades, aumentaban las probabilidades de infección. Y es lógico entender, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el tejido menos vascularizado en el cuerpo? La grasa. Y si nosotros colocamos un objeto extraño en grasa y que está disperso como una conejera, ¿qué va a suceder?
van a haber mayores probabilidades de infección. Entonces, no se debería utilizar. Yo personalmente no los utilizo. Eso es literalmente lo que está ocurriendo, ¿no? En tu experiencia clínica con los pacientes, ¿qué casos más frecuentes están viniendo de la utilización indebida de estas sustancias en algunas zonas del cuerpo? Estamos viendo con mucha más frecuencia que están sujetas a infección, que deforman el tejido, que anulan la capacidad del paciente y psíquicamente, por supuesto, también vemos mucho impacto. En tu experiencia, ¿qué nos puedes contar, Ronnie? A mí generalmente vienen para retiro de granulomas pequeños en cara, ¿no? Usualmente se debe colocar ácido hialurónico en cara, Ya. que es un producto que es caro. Mucha gente va a veces a una cosmiatra, a una peluquería o a un médico que no está capacitado y le colocan productos que no se debe colocar, y esos producen un granuloma, es decir, Una reacción a cuerpo extraño. una reacción a cuerpo extraño. Eso sí se puede retirar si son en cantidades pequeñas, por ejemplo en labios, ¿no? Si nosotros ya vemos un problema inflamatorio mayor, yo personalmente no los tomo. ¿Ya? Si veo un problema inflamatorio en la región glútea, por ejemplo, y veo que hay una infección, yo prefiero mandarlo a un centro ¿Podríamos hospitalario. decir que incluso es irreversible, que es Sí. inviable poder retirar estas sustancias? Ese es el problema. Yo lo mando generalmente a un centro hospitalario para que sea un trabajo multidisciplinario, porque solo uno, a veces por ayudar al paciente, puede terminar metiéndolo en un problema, y el problema a veces lo asume el médico, ¿no? Por ser buena gente, entre comillas. Por ejemplo, glúteo, biopolímero, produce una reacción inflamatoria, uno trata de retirarlo. Hay dos maneras de retirarlo, ¿no? Quirúrgicamente y liposucción. Quirúrgicamente uno va deformando esa área. O sea, no se reconstituye normalmente. Depende de la cantidad, ¿no? Si la inflamación es grande, la cantidad de biopolímero es grande, uno va retirando todo eso, se va deformando y es peligroso. Y cuando uno hace una liposucción, yo diría que es peor todavía. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si yo tengo un tejido inflamatorio y coloco una cánula? La meto y la saco. ¿Qué estoy haciendo con el producto inflamatorio y el producto infeccioso? Lo estoy dispersando, ¿sí o no? Entonces, pero para estoy que empeorando el problema. Ronnie, para que las personas que nos ven tengan una idea, una persona que va a hacer el procedimiento, se pone este producto, ¿en qué tiempo más o menos le aparecen los efectos secundarios? Es una bomba de tiempo. Puede ser inmediatamente, al año, a los 2 años, a los 5 años, a los 10 años, tal vez nunca, pero en cualquier momento de su vida. Por ejemplo, una persona un año no tuvo ningún problema. Un año. Un año, se cayó, se golpeó el glúteo, Ya. produjo un problema inflamatorio, ese problema inflamatorio muy difícilmente que pare. Va a continuar y va a empeorar. Ya. El propósito de nuestro programa es informar a nuestros televidentes sobre temas álgidos de salud. Y en ese sentido, entonces, podríamos concluir que es prácticamente imposible que uno reciba ácido hialurónico por el excesivo costo que tiene a nivel de glúteo o a nivel de mamas, y que solo en bajas cantidades probablemente se pueda utilizar en cara. Por lo tanto, estaríamos alertando a la población, ¿no?, de que lo más probable es que estén utilizando un derivado de la silicona, un biopolímero en estas zonas, y eso por supuesto con las consecuencias deleterias que acarrea. ¿Es así? Así es. El ácido hialurónico de un determinado peso molecular en pequeñas cantidades es caro y es para utilizar en cara. En otras partes del cuerpo, si utilizan ácido hialurónico, puede ser el que te ha explicado de que salió en Inglaterra y todo esto, Exacto. pero tiene altos índices de infección. Entonces, yo personalmente no los utilizaría. Según su práctica clínica y según supongo que te habrán llegado pacientes con estas cirugías secundarias o con estas partes que han sido lesionadas, ¿cuáles son las zonas más específicas que las personas piden en otros sitios hacer y le ponen este producto? Muchos pacientes vienen para que se les aumente el glúteo. Glúteo. Y Por no, aumento no- de glúteo, y la no- estadística. y no se debe utilizar ningún tipo de biopolímeros para implante glúteo. ¿Por qué? Porque tarde o temprano van a tener problemas. Y esos problemas, la mayoría de las veces, es irreversible. Y con mucha deformidad, ¿no? A nuestros amigos televidentes, decirles que el Colegio Médico tiene una página web donde ustedes pueden acceder, que se llama Conozca a su médico. Entonces así podríamos evitar casos de intrusismo o de, digamos, médicos que no son especialistas en el tema. Yo creo que con eso estaríamos colaborando también a informar mejor a nuestros televidentes. Ronnie, en realidad el tema da para mucho más. Seguramente que te tendremos en un próximo programa. Te agradecemos infinitamente por tu presencia en el programa.
y por clarificarnos, ¿no? El tema del uso de los biopolímeros, justamente para que la población esté alerta, ¿no? Sabemos que en otros países hay iniciativas para que esto, desde el punto de vista legal, se detenga. Se colocan en los lugares de cosmiatría, en las peluquerías, símbolos con una jeringuita donde dice no, autoadhesivos, ¿no? Y eso aparentemente se ha generado una campaña, pero esta campaña tiene que masificarse y somos nosotros como ciudadanos los que tenemos que empezar a generar una conciencia de ciudadanía y decir no al uso de estas sustancias. ¿Alguna recomendación final? Sí, y hay que entender, ¿no? En primer lugar, todos estos productos de relleno en cirugía plástica son caros. Generalmente, lo barato no es bueno. Para terminar con la última pregunta, para que la población pueda saber, ¿manejas algunos niveles de precios, de información? O sea, una estética, ¿cuánto cuesta un procedimiento de este tipo? Y un cirujano plástico, ¿cuánto más o menos cobraría? Mira, más o menos el promedio de lo que es un ácido hialurónico, una jeringa de 1 centímetro de cúbico, 1 centímetro que puede ser usada para cara, cuesta entre 300 $400. 1 centímetro. Ya. Y en las estéticas normalmente hay alguna... más o menos, ¿no? Ya. Entonces, en lo que es implante glúteo, todo eso, entonces imagínense que se tiene que dar un volumen de 250 centímetros cúbicos. ¿Cuánto debería de costar? $6,000. Entonces, si es que te dan un precio ínfimo a eso, es que te están colocando otra cosa que no debe ser. Y la gente tiene que entender de que una vez que se coloca esto, el problema puede suceder en cualquier momento. Y cuando sucede ese problema, muchas veces es irreversible. Y que el tratamiento tiene que ser multidisciplinario. ¿Por qué? Porque el paciente que está tratado por una complicación de biopolímeros puede empeorar con el mismo tratamiento. Claro. Bueno, Ronnie, muchas gracias por la invitación. A ustedes. Gracias, Ronnie. Ya saben, amigos, no jueguen con su salud. Acudan a especialistas que estén capacitados para poder acceder a este tipo de tratamientos. Y no se olviden siempre de seguirnos en otro programa de Médicos al Rescate. Médicos al Rescate.